Voy a compartir ya mi pantallita. Denme un segundito. Listo. ¿Cómo les fue con su tarea? ¿Alguien tiene alguna duda respecto a la tarea que se había dejado? ¿La pudieron entregar o no? Buen día, licenciada. Buenos días. Buen día, licenciada. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Lograron entregar sus tareas? Sí, Lic. Yo no he visto todavía. Ya las voy a empezar a chequear. Bueno, ya vemos bastantes. Ahorita ya vemos 7 participantes. Ya puedo dar inicio a la clase entonces. La clase pasada empezamos a ver lo que era el tema ya, el nuevo tema de organización. Ya estábamos hablando cómo se clasifica la organización, desde qué punto de vista lo estamos viendo, ¿verdad? Haciendo un pequeño resumen, en esta parte lo vemos, que es en cuanto a su estructura, su localización, su finalidad, su propiedad. Eso nos sirve a nosotros para poder saber qué tipo de organización estamos y cómo la debemos de trabajar. Todo tiene que ver para poderlo trabajar, ¿verdad? Luego empezamos a hablar que existe la organización formal, que era la primera parte que teníamos en cuanto a su estructura, que puede ser formal o informal, ¿verdad? Y a nosotros, pues hasta cierto punto, la que nos compete siempre es la formal. La informal normalmente se va a dar cuando un negocio está iniciándose. Siempre se inicia un negocio y siempre va a ser algo, va a ser bastante informal, siempre es en relación de amistades, pero ya desde ahí empieza a existir una organización, independientemente sea informal, pues hay una organización. Cuando nos referimos a formal o informal, nos referimos si hay ciertas estructuras establecidas. Recordémonos que dentro de la organización, pues para los que sí trabajamos, nos hemos dado cuenta, pues hay segmentación de tareas, departamentos específicos, eso es parte de la organización y parte de una organización formal. Dentro de la informal no se da siempre así, sino que siempre se va dando con el día a día y cada quien va atribuyéndose adquiriendo, perdón, las atribuciones que se van necesitando, que van requiriendo y que con la experiencia la pueden desarrollar. Entonces hablábamos de la educación, de la organización formal, perdón, que estábamos hablando que es una división del trabajo racional, lógica, ¿verdad? De cómo la vamos a ir trabajando. También hablábamos de las características de la organización formal, y ahí era donde ya nos habíamos quedado, que estábamos hablando de la división del trabajo, su especialización, la jerarquía, la distribución de autoridad y responsabilidad y el racionalismo. Donde vimos que dentro de la división del trabajo estamos hablando específicamente las características que debe de haber una buena productividad, un buen rendimiento, una eficacia y en esta para poder determinar una reducción de costos, porque si hay una buena producción y un buen rendimiento, pues nuestros costos se van a ver bajos, ¿verdad? No se van a incrementar. Esta división del trabajo lo que nos viene a decir a nosotros es que vamos, en palabras sencillas, vamos a segregar en cada área lo que le corresponde a cada quien con su expertise, con el perfil que se desarrolla para poder hacer ese trabajo, ¿verdad? La especialización. Cada órgano o a cargo tendrán funciones específicas y especializadas. Lo que acabo de mencionar, se va a segregar en cada departamento y dependiendo del perfil y la experiencia que tienen las personas, su especialización, pues así lo vamos a ir trabajando. No puedo venir y poner a un ingeniero encargado del área de la contabilidad. O no puedo poner a un contador encargado de elaboración de proyectos de una construcción, porque no tiene su lógica, no hay una especialización que les permita desarrollar bien esos trabajos. Entonces, tenemos que ir revisando esa información. Aquí en la etapa de organización dentro de nuestra área de administración, valga mencionar, hacer un paréntesis, que no es lo mismo administrar que organizar. Recordémonos cuál es la diferencia de administrar y organizar. Organizar es desarrollar
desarrollar un proceso en el cual nos vamos a agrupar dependiendo a las experiencias que tenemos o especializaciones. Y administrar, entonces es la variación o las diferentes formas de trabajar o de desarrollar los programas para poder llevar a cabo el fin al que lleva la empresa, siempre fijándonos en las metas y los objetivos de cada departamento y en la visión y misión que tiene la empresa, ¿verdad? Entonces, esa es la parte de la especialización. Jerarquía, diversidad funcional dentro de la organización, pero articuladas entre sí como el engranaje de un reloj. Principio escalar. Bueno, ya vamos a ver eso con una gráfica abajo del principio de escalar. Eso quiere decir que tiene que haber jerarquías. Dentro de la práctica, la jerarquía se da conforme al organigrama, que ya vamos a ir viendo también en la parte de abajo cómo se desarrolla. Y que tenemos que especificar bien quién manda a quién o a quién le tiene que rendir unos resultados, porque si no hay una jerarquía, todos pueden mandar a todos y se vuelve un caos. Entonces, por eso tiene que existir una jerarquía, ¿verdad? Pero a su vez, esas jerarquías se tienen que ir acoplando una con la otra para que no haya inconsistencias y que se trabaje de una manera correcta. Es como aquí el ejemplo que pone los engranajes de un reloj. Si no están bien engranados, no va a poder dar la hora correctamente, se va a ir trabando siempre, ¿verdad? La distribución de autoridad y responsabilidad por medio de la representación de los niveles de autoridad y responsabilidad en los diferentes niveles de la estructura de una empresa, lo que hablábamos anteriormente de la jerarquía. Dependiendo de cómo se vaya dando esta jerarquía, así va a ser la autoridad y la responsabilidad de cada uno de qué tiene que dirigir y a quién se tiene que dirigir. Y por último, el racionalismo. Comportamiento, actitud y proceder de cada uno de los miembros de acuerdo a las normas lógicas de comportamiento establecidas en los manuales de puestos para cada una de ellos. Aquí ya empezaron a mencionar los manuales de puestos, que por eso fue que habíamos hecho una tarea de qué tipos de manuales existen de procedimientos para poder trabajar, ¿verdad? Entonces, no sé si alguien puede habilitar su micrófono y comentarnos qué tipos de manuales encontró, cuáles ya conocía y cuáles no. Solo así sencillito de mencionar. ¿Alguien que quiera participar o lo hago dedocráticamente? Vamos a ver, Saulo Camey, cuéntanos cómo encontraste los manuales, qué encontraste, cómo los viste, etcétera. Buenos días, licenciada. Buenos días. Sí, encontré unos manuales, la verdad no los conocí. Por ejemplo, el manual de organización, manual de política, de procedimiento, Ajá. manual del empleado, y hay otros, pero sí leí los manuales. Y realmente uno que trabaja en una empresa a veces desconoce que todos estos manuales sí son importantes por las funciones, por lo que ayuda para que cada área funcione bien, ¿verdad? ¿Tú Entonces sí trabajas? me dejó, sí, trabajo en ¿En tu una trabajo has empresa de visto algún? logística. Ok. ¿Has visto algún manual ahí en tu trabajo? Sí tenemos uno que otro manual, pero no es que esto sea tan formal, ¿verdad? No le han Tienen. dado un enfoque así como que primordial a eso. Entonces ahí tienes un buen nicho de trabajo para poder darle un plus a tu puesto y que tus jefes te vean con otros ojitos. Correcto, así es. Muchas gracias, Saúl. A ver, Rosa Gabriela, cuéntanos cómo te fue con tu tarea. ¿Qué manuales encontraste tú? Está por ahí, Rosa Gabriela. Aquí está identificada en el Zoom como Rosa Gabriela. Licenciada, perdón, es que no me dejaba activar mi micrófono. Bueno, a ver, contame, por favor.
Yo encontré manual de política y Ok, decía que no se tenía que confundir con el campo de partidos políticos, sino que esto iba más allegadas a las, más diseñado al control y regulación de las actividades que desempeñaban los ejecutivos de la empresa. Entonces me correcto. pareció muy interesante porque uno escucha la palabra política y ya piensa que es actividades gubernamentales o que tengan que ver con el Estado, pero también se pueden aplicar en las empresas. Correcto. Y también encontré manuales de procedimiento de bienvenida que también existen para darle la bienvenida a los nuevos empleados y que ellos puedan conocer la visión y misión de las empresas y puedan también ver la estructura, el orden jerárquico para que ellos ahí sí que se empapen en bien lo que es la estructura de la empresa. Sí. Entonces estos manuales se les dan a los nuevos empleados a modo de una capacitación. También estaban manuales de finanzas, de cómo deben de, como cada empresa tiene estructurado qué plan va a hacer, o sea, cómo va a llevar sus finanzas. O sea, son diferentes. Y Así estos es. manuales se los daban a los empleados para que ellos también trabajaran en base a las estructuras de la empresa, porque si bien muchos empleados vienen de varias empresas y ya traen como que mañas, pero no malas, dando que, Sí, lo sé, que mañas entiendo. de elaborar. Entonces Sí, estos manuales se les implementaban a ellos para que ellos trabajen conforme a los requerimientos de la empresa. así es. Muchas gracias. Y bien, gracias Rosa. Sí, ahí específicamente uno que ella encontró y que es bien raro que se vea en muchas empresas, que es el manual de bienvenida. Y uno dirá, la harán hasta manual de bienvenida de haber. Claro que sí. Imagínense, cada empresa, dependiendo del tamaño, entre más grande la empresa, más burocrática se vuelve, más problemática en cuanto a su estructura de entendimiento, no que tengan problemas administrativos o algo. Entonces es importante darles una bienvenida, explicarles todo el procedimiento. No sé si alguien tuvo la oportunidad de ver una película que se llama El Pasante con Robert De Niro, si no estoy mal, creo que se llama él, y la actriz Anne Hathaway. Ahí precisamente hacen el primer proceso de bienvenida cuando llegan las personas, les empiezan a explicar de qué se trata la empresa, cómo está organizada e incluso hasta les explican que no van vestidos con traje formal, que ahí es libre e incluso ven hasta la dueña del negocio andar en bicicleta ahí en la empresa, ¿va? Cosa que eso ya es un poquito de exageración, ¿va? Pues parte de la película. Pero cabe explicar que sí tiene que existir hasta un manual de bienvenida por lo mismo. E incluso ahí se va explicando la jerarquización, quién va a dar esa bienvenida, cómo la va a dar, en qué horarios la va a dar, que eso es parte del área de integración de personal en el Departamento de Recursos Humanos, que nosotros vamos a ir viendo esa parte, que es el siguiente tema que vamos a ver después de organización. Pero si se dan cuenta, todos están trabajando, todos está trabajando hasta cierta forma en conjunto, ¿verdad? Estamos viendo dirección, control, integración de personal, planificación, todo en una misma se está dando. No hay nada que no se esté dando dentro de los procesos que estamos viendo. Y existen muchísimos manuales, muchísimos. Hasta los más sencillos que ustedes se puedan imaginar existen, porque va sirviendo para las empresas, ¿verdad? Y eso es lo que nos habla aquí en nuestro trabajo, en nuestra información que tenemos en pantalla, de que nos están hablando de los manuales. Y aquí nos están hablando específicamente de los manuales de puestos, pero ya sabemos nosotros ahora con la investigación que hicimos, qué clases de manuales podemos encontrar, ¿verdad? Les voy a dar un ejemplo del manual de políticas que había mencionado nuestra compañera. No sé si alguien quiere hablar, me interrumpe. El manual de... ¿Sí? Yo no solo quería decir algo referente a los manuales de lo que yo investigué. Ah, sí, contame. Digamos, la consecuencia de no tener un manual de procedimientos podría ser como, por ejemplo, cuando los empleados, por ejemplo, toman vacaciones o se jubilan. Entonces, ellos antes de irse transmiten como de forma oral
lo que, digamos, como que hacen un pequeño resumen de lo que ellos tienen en su puesto. Así es. Entonces, como consecuencia de esto, pueden haber errores o fallas en la producción o pérdida en lo que se está haciendo. También estaba leyendo que decía que si no hay un manual de procedimientos, los trabajadores como que hacen el trabajo a su manera y en ocasiones pues más de alguno va a tener como esa habilidad para buscar estrategias y ver cómo agilizar el trabajo y en cambio otros quizás lo hacen de una manera lenta. Donde yo trabajo, sí he visto que todos los departamentos, cada departamento tiene un manual. De hecho, lo tienen unificado en una, digamos, si yo quiero ir a ver cuál es el procedimiento que le, por ejemplo, de compras, del área de comercial, del área de distribución. Entonces yo puedo entrar y en ese manual de procedimientos está autorizado incluso por la gerencia general, la gerencia del, digamos, de la unidad. Entonces va como que las firmas como que validando este procedimiento. Y bueno, entonces yo si quiero ver algo como cómo está trabajando en cierta unidad, yo voy y consulto, entro a esa página y consulto los manuales de procedimientos. Y cada vez que se hace una actualización, por ejemplo, yo veo que esto quizás ya está obsoleto, necesito hacer, por ejemplo, hacer una mejora en el sistema. Entonces mi manual de procedimiento podría incluso hasta cambiar, se actualiza. Entonces era como un comentario que yo quería dar de que sí es muy importante esto y las consecuencias de no tener. Sí, exacto. Muchas gracias. Y perfecto. También ese es otro punto que voy a tocar en un momentito. Es el manual de cuando una persona se retira. Hasta en eso debe de haber manuales. Miren, en el de las políticas, como les comentaba, un ejemplo claro que se va a dar cuando, por ejemplo, los que van para auditoría se van a dar cuenta dentro de las auditorías organizacionales que se hacen, es la revisión de los manuales de procedimientos. Y si no entra como parte de los hallazgos y recomendaciones de auditoría, elaborar los manuales de procedimientos. Dentro de las políticas se establece, por ejemplo, la empresa tiene la política de no registrar como mobiliario y equipo y hacer su depreciación toda aquella compra que sea menor de 1,000 quetzales. O sea, si compramos una impresora y cuesta 300 quetzales, no se registra como mobiliario y equipo y se deprecia por los 5 años que dice, sino que se tira directamente al gasto y ahí se va, ¿no? Eso es un manual de políticas de procedimiento que dentro de la misma empresa lo establece. ¿Y por qué se hace? Bueno, en este caso en específico es porque más voy a perder yo mi tiempo en estar haciendo una depreciación por un dato pequeño que lo que realmente me representa para ver el pago de los impuestos, que principalmente es para eso. Vale más mi tiempo humano en hacer otra cosa que en estar haciendo esa pequeña depreciación. Entonces, el costo-beneficio es, lo tiro al gasto y no lo deprecio. Es parte del manual de las políticas que vamos a encontrar por lo general en las empresas, ¿verdad? Era parte de lo que nos decía nuestra compañera. Y el otro es el de el manual de cuando se retira un empleado o cuando sale de vacaciones. Precisamente ahorita estoy en ese tema yo con una compañera de trabajo de una de las empresas en que ella necesita salir de vacaciones. Ya se le acumularon varios periodos de vacaciones, pero el problema es que su trabajo no lo puede hacer cualquier persona, pero ella ya necesita las vacaciones. Entonces ahorita tenemos que ver cómo lo vamos a trabajar. Y la complicación que tenemos es que ella está en las Limas, Salamá, Baja Verapaz, perdón, las Limas Baja Verapaz. Entonces, y allá no tengo otra persona en el área administrativa que la pueda cubrir, hacer el trabajo que ella hace. ¿Qué trabajo hace ella? Paga planillas a los temporales porque es una reforestadora, emite cheques de compra, hace procesos de administración, controla las ventas e incluso pues ella no solo maneja una empresa, la reforestadora, sino maneja otra empresa que es una inmobiliaria de venta de terrenos. Tiene que recibir a las personas con los pagos, ahí llegan a pagar mucho en efectivo. O sea, todo ese procedimiento, ahorita que ella vaya a salir de vacaciones, ¿quién la va a cubrir? ¿Cómo vamos a trabajar? Porque ella está pidiendo una semana de vacaciones. Para mí una semana es
como que se hubiera ido 3 meses de junto, así. Entonces es bien difícil poderle otorgar esas vacaciones a él. Entonces estamos viendo la manera de cómo cubrirle esos días para poderle dar esas vacaciones, porque recordémonos, no sé si ustedes ya recibieron la clase de Derecho Laboral, pero dentro de la clase de Derecho Laboral les hablan de las vacaciones y el Código de Trabajo, que después de 5 años que no se han gozado las vacaciones, el empleador no tiene la obligación de darlas y el empleado pierde ese derecho de uso de vacaciones. Entonces no se puede permitir que se llegue a ese tiempo. Estamos obligados bajo el Código de Trabajo darle las vacaciones. Entonces ahorita estamos en ese dilema. ¿Y por qué estamos en ese dilema? Porque la administración anterior, esa administración que nosotros estamos trabajando ahorita, tenemos 2 años de haberla tomado, no tenía manuales de procedimientos, no tenía procesos, ni perfiles, ni nada para poder trabajarlo. Y entonces, por lo tanto, los empleados no han salido de vacaciones. A cada año se les va liquidando las vacaciones porque no se ha podido dar, cosa que es una contingencia fiscal, laboral. No debemos de pagar vacaciones. Miren las implicaciones que hay ahorita por no tener un manual, algo sencillo que nos puede ayudar. Entonces tenemos que ver, y lo mismo pasa cuando se retira una persona. Me ha tocado a mí la experiencia en otras empresas en la cual yo fui a trabajar y lo que hacía la dueña era, decía, vacíe todo el escritorio, meta todo esto en esta caja y me daba una caja de cartón, como no sé si ven aquí atrás hay cajas de cartón. Me daba la caja de cartón y me decía, meta todas las cosas ahí, va, vengo y así el escritorio, va, perfecto, deme la caja, va. Empieza usted de cero y mire cómo sale. Y yo, wow, una empresa que tiene más de 10 años de trabajar, no puedo creer que no tenga un manual de procedimientos de retiro de una persona. Es lógico que si la despidieron no nos va a entregar nada, por el enojo, la molestia, lo que sea, pero entonces tuvo que haber existido un proceso anterior para poderse cuidar de todo ese procedimiento. Imagínense, era un puesto clave, es un contador el que se fue, y después se fue un tesorero, y llegó el nuevo y ponga todo en esta caja y empiece usted de cero. Dios mío, dice uno, qué angustia recibir un trabajo de esa manera. Entonces, incluso los que trabajamos nos damos cuenta de eso cuando hemos cambiado de trabajo, si hemos hecho el cambio de todo lo que ha estado pasando, ¿verdad? Permítanme un segundito, por favor. Perdone, ya estoy de vuelta. Vamos a ver. Entonces, les comentaba, ¿verdad? Que los manuales de procedimientos uno tal vez los pueda ver y decir, ay, no sirven de nada, es un papel ahí por nada, pero es importante tenerlos, ¿verdad? Y para aquellos que trabajamos y no hemos visto manuales de procedimientos, es un plus muy bueno que ustedes vayan con su jefe y le digan, miren, no hay manual de procedimientos, denme la autorización de abarcar una media hora de trabajo y yo lo voy a trabajar. ¿Y cómo se empieza un manual de procedimientos? Una lista sencilla en Excel o Word, detalle, lista de tareas, de cómo se va haciendo, ¿verdad? E incluso hasta para las capacitaciones. Pero bueno, ya ustedes estuvieron bien a investigar cuáles son los tipos de manuales que existen, para qué sirven, y me imagino que han de haber indagado un poquito más, porque por las premuras del tiempo aquí en la clase, pues no entramos a detalle de los manuales. Bueno. Aquí vemos en pantalla una gráfica de una forma de cómo se trabaja una organización, una pirámide jerárquica, le dicen acá. Y aparte, cómo se va trabajando cada uno de los niveles. Entonces, vemos dentro de la pirámide jerárquica, vemos los niveles de decisión, el nivel de intermedio y el nivel operacional, que es lo que la parte de abajo nos están explicando cómo se va desarrollando. ¿Para qué nos va a servir esto? Primero, para saber cómo se está organizando la empresa. Y segundo, para poder elaborar entonces un organigrama de trabajo. Nosotros ya en la práctica, para cuando entramos en unas empresas, ya no vemos toda esta parte de cómo la tenemos que elaborar, porque ya existe, ya está hecho. Pero podemos revisarla, analizarla y hacer las recomendaciones pertinentes si hay algo que no se está dando como debe de ser.
Entonces, sí es importante que nosotros conozcamos cómo es, ¿verdad? Entonces, tenemos área de autoridad y dentro del área del nivel de decisiones estamos viendo que siempre están las partes directivas y las gerencias, que es donde se toman decisiones, donde se hacen los análisis, ¿verdad? Tenemos la parte intermedia, que ya es la parte de los jefes, los que se encargan de llevar a cabo esas decisiones que tomaron la gerencia, ¿no? Y por último, el nivel operacional, que ya es la parte operativa, todos los operarios, todos los que hacen el picar la piedra, como dicen en muchos lados, ¿verdad? Entonces, esta cadena escalar jerárquica de la organización es la presentación que nosotros tenemos de cómo lo vamos a hacer. Luego nos explica de la organización informal. Bueno, así como tenemos la formal, tenemos la informal que la hemos estado viendo, ¿verdad? Y aquí nos habla que es la que está integrada por grupos de alianzas o esferas que influencian, esferas de influencia, perdón, que aparecen y se encuentran formalizados o tomados en cuenta en el organigrama formal. Los lineamientos que se consideran básicos para distinguir una organización informal son la red sociométrica, contratos funcionales, centros donde toman acuerdos, patrón de poder, canales de comunicación, que era lo que les comentaba. Normalmente cuando una empresa inicia es algo informal, lo que habíamos hablado del negocio de, vamos a poner el negocio de los chocobananos. Bueno, pero yo estoy cerca del mercado, yo puedo ir a conseguir los bananos y los palitos. Pero yo estoy cerca de la fábrica de chocolates Diana, o no sé qué chocolates hay, de la Hershey, la distribución de la Hershey. Ahí puedo ir a conseguir el chocolate. Vaya, entonces, y ahí empezamos a organizarnos, pero ya es una organización informal, porque lo estamos haciendo de manera espontánea, ¿no? Esa parte de las relaciones sociales que tenemos, ¿verdad? Entonces nos juntamos con alguien y le mira, yo te puedo ayudar a vender los chocobananos, porque fíjate que yo tengo en mis tiendas de pacas que tengo, ahí puedo poner una refri y te puedo vender los chocobananos. Perfecto. Ya se está dando la empresa de una forma informal, de una organización informal, pero ya se está formando la empresa. Conforme va creciendo, es lo que les comento, que se va volviendo formal, se va volviendo metódica, se va poniendo entonces directrices, se va generando organigramas, se van creando los manuales, ¿no? Los fundamentos básicos que demuestran la importancia de la organización son de carácter continuo, medios a través del cual se establece la mejor manera de lograr objetivos del grupo social, suministra métodos para que puedan desempeñar actividades eficientemente con un mínimo de esfuerzos, evita lentitud e ineficacia en las actividades, reduciendo costos e incrementando productividad, reduce o elimina duplicidad de esfuerzos al delimitar funciones y responsabilidades. Entonces, esa es la importancia, los fundamentos básicos por lo cual nosotros tenemos que organizar el negocio para que no hayan costos tan altos. Volviendo al ejemplo sencillo de la compra de los chocobananos, si yo dijera, yo hubiera dicho, yo no tengo mercado cerca, pero yo con mucho gusto les compro los bananos, pero para eso implica tener que sacar el carro, gastar gasolina, invertir tiempo en el cual yo pude haber hecho alguna otra cosa para la venta de los chocobananos. Se incrementaron los costos porque me pagaron gasolina, que si yo estuviera cerca del mercado, hasta caminando me puedo ir y no gasto en gasolina. O tuvieron que gastar mis honorarios por ir a comprar los bananos cuando otro lo pudo hacer y los honorarios de esta persona son menores a los míos. Yo pude haber hecho otra cosa de una mejor, invertido mi tiempo de una mejor manera. Entonces, esa es la importancia de la organización y de ver de qué tipo de organización es en la que estamos y la que debemos trabajar. Aparte de los tipos de organización que puedan ser formal o informal, también otros tipos de organización se puede dar y todo va a depender de la función en que estemos trabajando. La principal que vemos nosotros en la práctica es la función administrativa, que es la que nosotros vamos a ver aquí. Pero si ustedes investigan un poquito más, se van a dar cuenta que hay otro tipo de organizaciones con base a su función, ¿no? Ahora la función administrativa se refiere a planear, dirigir, coordinar y controlar actividades dentro de la empresa.
es parte de lo que nosotros como administradores en la carrera de administración estamos aprendiendo para lo que vamos a ir a trabajar principalmente. De tal manera, organización significa el acto de ordenar, estructurar e integrar recursos y órganos responsables de la administración y establecer atribuciones para cada uno. Ok, entonces ya nos están empezando a decir otra vez lo mismo que hemos estado escuchando anteriormente. Ordenar, estructurarnos, organizarnos de una buena manera para poder administrar correctamente. Ya vemos entonces por qué hay una diferencia entre conceptos de qué es organizar y qué es administrar. Las funciones administrativas que las tenemos aquí desegregadas. Los aspectos fundamentales del proceso de organización. Volvemos otra vez a tener similitudes de lo que hemos estado hablando, que es subdividir el trabajo, la autoridad y la responsabilidad en cada trabajador, establecer con claridad deberes y obligaciones de cada empleado. Aquí es donde entran en la práctica a lo que le llamamos perfiles de puestos. Ahí es donde nosotros vamos a desarrollar y vamos a indicarle a cada empleado cuáles son sus atribuciones, cuáles son sus deberes, cuáles son sus obligaciones, cuáles son sus derechos también, para que ellos sepan qué es lo que tienen que hacer, hacia dónde se tienen que dirigir, a quién le tienen que rendir los resultados que tienen. Establecer líneas de autoridad y responsabilidad, lo que hablé un momentito antes. Suministrar recursos adecuados al empleado, como también el lugar conveniente para realizar su trabajo. Bueno, eso es importante. No voy a venir a decirle, bueno, usted va a ser contador, me va a hacer la contabilidad y no le doy ni siquiera computadora para trabajar. Bueno, si no hay una computadora, fácil. Nosotros los contadores sabemos que tenemos que hacer la contabilidad a mano. Deme los libros contables manuales. No, es que no hay. Entonces, es parte de lo que está diciendo que es un aspecto fundamental del proceso, dar los recursos adecuados al empleado. E incluso hasta un lápiz es importante que lo tenga. Nosotros los contadores tenemos la costumbre, y no me dejarán mentir para los aquellos que somos contadores, que usamos más lápiz que lapicero. Trabajamos mucho con el lápiz, preferimos trabajar con el lápiz, porque se pueden borrar las cosas y mejorar. Ahora, los libros contables, ahí sí ya no nos queda de otra que hacerlo con lapicero y tenemos que tener el cuidado. Y para aquellos que somos de la vieja escuela, por eso nos enseñaron esas formas de escritura de Jaime F. Sánchez, los cuadernillos, para tener una excelente letra. Hoy por hoy ya no se hace así, se hace computadora y hemos perdido la buena letra que teníamos. A través de una buena organización, cada miembro de la estructura sabe qué actividades tiene que desempeñar. Sus labores se definen adecuadamente para que puedan cumplirlas eficientemente y minimizar confusiones o errores. Una organización que funciona eficazmente trae como consecuencia el mejor uso de los recursos disponibles. Un ejemplo de cómo organizar de forma adecuada una empresa puede ser, y aquí nos dan unos lineamientos generales. Conocer el objetivo, nótese. Por eso hablamos primero de metas y objetivos, visión y misión. Debemos de conocerlo para podernos organizar bien. Dividir el trabajo en operaciones parciales. Dividir las actividades en unidades prácticas. Para una o varias actividades se define claramente la obligación y quién la va a ejecutar. Perfiles de puestos. Se asigna personal especializados, contrataciones. Se delega autoridades, jefaturas. Y se delegan responsabilidades, gerencias. Una estructura mental que nosotros podemos ver en una empresa. Este es el ejemplo de cómo se organiza. Y aquí pues ya tenemos también conceptos de diferencia entre administración y organización. Y veamos los tipos de organización. Las organizaciones son extremadamente complejas y diversas. Por tanto, dan lugar a una amplia variedad de tipos de organizaciones. Clasificados según sus objetivos, estructura y características principales, podemos dividirlas en organizaciones según sus fines, organizaciones según su formalidad y organizaciones según su grado de centralización. En la parte de abajo, ustedes van a encontrar los diferentes conceptos de qué se tratan los fines, cuáles son sus formalidades, su grado de centralización. En rasgos generales, podemos decir
que aquí vamos a ver, dependiendo de qué organización estamos hablando, así se van a ir organizando. ¿Y cómo se empieza una organización? A través de un organigrama. Entonces, dependiendo de todas estas fines, formalidad y grado de centralización, nosotros vamos a ir creando el organigrama. Veamos según sus fines, es decir, según el principal motivo que tiene para realizar sus actividades. Puede ser con fines de lucro o sin fines de lucro. ¿Cuáles son las de fines de lucro? Todas aquellas empresas con las cuales yo quiero generar trabajo y ganar y poder distribuirme esas ganancias. Nuestro negocio de la venta de los chocobananos. ¿Cuál es nuestra finalidad de formar la venta de los chocobananos? Pues obtener dinero y poder gastárnoslo como nosotros querramos, ganar dinero, ganar extras, ¿verdad? Y las organizaciones sin fines de lucro se caracterizan por tener como fin cumplir un determinado rol o función en la sociedad sin pretender pretender una ganancia o utilidad por ello. Bueno, estamos hablando, aquí ya nos empiezan a dar ejemplos, las iglesias, los servicios públicos, las entidades filantrópicas, perdón, me confundo con esa palabra, las organizaciones no gubernamentales, estamos hablando de las ONG, ¿verdad? ¿Qué organizaciones no gubernamentales tenemos? Aquí en Guatemala, una de ellas podemos hablar de Fundabien, ¿no? O Margarita Tejada. No sé si alguien más conoce alguna otra organización sin fines de lucro que pueda mencionar. Existe una pequeñita que está formando una ex compañera de trabajo mío de la Mariano Galvez, que es Biblioteca Paco Piñas, que está aquí camino a Chimaltenango. Y todas estas organizaciones buscan un fin común, que es ayudar a la sociedad sin tener que recibir algo a cambio. Supuestamente ahí no hay distribución de utilidades y no voy a gastar el dinero para lo que yo quiera. Simplemente lo que se gana se vuelve a invertir y se sigue trabajando, ¿verdad? Según su formalidad, o sea, dicho en otras palabras, según tengan o no estructuras y sistemas oficiales y definidos para la toma de decisiones, la comunicación y el control se dividen en formales o las informales, que es las que ya habíamos visto, ¿verdad? Y aquí ya empiezan a hablarles qué tipo de formalidades tenemos, que ustedes también van a poder leerlo en su casa, de la organización lineal, la funcional, la línea y staff, los comités, etcétera, ¿no? Las características principales de los comités, aquí también los van a encontrar, que ustedes pues ya los van a ir leyendo, ¿verdad? Y por último, pues las organizaciones según su grado de centralización, es decir, según la medida en que la autoridad se delega. Se dividen en organizaciones centralizadas y organizaciones descentralizadas. ¿Qué significa eso? Cuando estamos hablando de organizaciones centralizadas es porque tenemos una jerarquía bien definida. ¿A quién le vamos a responder o le vamos a dar resultados de nuestro trabajo? Y por lo general siempre es a un jefe directo y no a varios. Creo que se nos está acabando el tiempo. Alguien me escribió en el chat. Ok. Ahorita voy a dejar de compartir, voy a cerrar la sesión y vuelvo a abrir la nueva.